Continuamos en Líderes y Protagonistas y como hace 3 años, ¿recordás cuando comenzamos esta propuesta a través de esta pantalla hablando de la persona detrás del candidato? Absolutamente época electoral en ese momento, con un programa con una convicción de informar desde lo político, poniendo sobre la mesa el diálogo, el consenso, el respeto al otro. Y después fuimos ampliándolo a los líderes y protagonistas que tenemos en nuestros territorios, aquellos que tal vez en nuestra cotidianeidad, en nuestra transparencia, no visibilizamos de una manera que desde mi juicio debemos entender como valioso. Dicen que nadie es esencial en sus lugares, en sus espacios, pero hay gente necesaria. Y esas son las que hemos ido visibilizando en cada uno de estos programas. Aquellos que han gestado clubes, aquellos que llevan adelante distintas organizaciones en sus pueblos y, ¿por qué no?, los que llevan adelante un oficio destacándose en otras latitudes, como mostramos, por ejemplo, Néstor Lázaro hace unos días. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el líder, con el origen tal vez de ese nombre que me inspiró hace 3 años para hacer esta visibilidad aún más amplia de cada actor social que tenemos en nuestros espacios, en nuestra sociedad civil. Y para conocer más, vamos a hablar con profesionales y es por eso que he invitado a Claudia Rodríguez. Ella es coach ontológico profesional, también es coach organizacional y ejecutivo, y vamos a hablar de una escuela que certifica de manera internacional una carrera como es la de coaching ontológico. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias por invitarme. Bueno, un placer para mí que estés aquí en Líderes y Protagonistas, en este programa que, como decía al comienzo, fue el nombre con el cual empecé esta propuesta que se ha ido expandiendo, hablando de economía, hablando de política, mostrando la cultura de cada uno de nuestros pueblos. Y así como esa ensalada rusa a veces resulta ser muy atractiva para aquellos que deseamos conocer un poquito más desde la génesis. ¿Qué es un líder? Bueno, el líder no es solo una persona que tiene poder sobre otros o que tiene autoridad, sino decimos que el líder es una manera de ser, ¿sí? Y de pararse en la vida. Es una persona que tiene poder sobre sí mismo y al mismo tiempo la capacidad de generar posibilidades, de coordinar acciones con propósito, con sentido, ¿sí? Y desde ese lugar inspirar a otros desde el ejemplo, ¿no? Comprendo esto que decís del inspirar, porque de alguna manera es tal vez lo que surge en las organizaciones. Pero he escuchado en alguna oportunidad que al líder se lo ve como aquel que impone, como aquel que emite la orden y hay como un sesgo autoritario. ¿Cómo lo diferenciamos o qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, creo que en función de que el mundo va cambiando, este mundo VICA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo y cambiante, la sociedad nos va pidiendo evolución, ¿sí? Donde antes era el líder versus jefe, ¿no? Y ese jefe con esa autoridad, con el rigor, con la imposición, esto que vos traías, era lo que regía, lo que lideraba en esos tiempos. Y esta evolución se centra hoy en la necesidad de atender a la humanidad, ¿no? Que hay detrás de cada colaborador, de cada persona que se lidera, y esa persona no es solamente una máquina que va a producir una tarea, sino es una persona que tiene emociones, que tiene historia, que le pasan cosas. Entonces, liderar es tener en cuenta esa otredad con todo lo que le pasa y acompañarlo desde un lugar de poder, ¿no? Y poder acompañarlo para que pueda más. ¿Cómo se hace dentro de los ámbitos organizacionales? Pienso con esto de un grupo de personas, como decías, con distintas creencias, con distintas formaciones, tal vez distintas aspiraciones, confluyen como diversos intereses también y cómo generamos un clima de trabajo que sea feliz, que sea eficaz, que sea eficiente. Bueno, ahí está la clave, ¿no? El rol del líder. Viste que yo recién te decía esto de coordinar acciones con sentido. Justamente el líder es quien inspira eso, inspira y genera la posibilidad de que
en la diversidad de personas que coordinan acciones todo el tiempo se puedan generar espacios de una escucha genuina, de una comunicación eficiente, de entender que las emociones juegan un papel muy importante en nuestras interacciones. Es como, yo siempre tengo muy presente una frase que escuché cuando yo incluso he sido empleada: los problemas de la casa se dejan en la casa, como si uno se pudiera disociar de quién es y de lo que siente y de lo que le pasa para solamente ser una máquina que produce una tarea. Y digo, como eso no es posible, es que, bueno, hoy nos hacemos cargo de alguna manera de producir eso, de producir ese clima, entendiendo que a la persona le pasan un montón de cosas, ¿no? Y desde ese lugar liderar hace que sea más efectivo, que sea más humano, que sea más real también, ¿no? Pensaba mientras escuchaba esto de cuando ilustrabas con esas frases que emergen por allí desde lo cotidiano, como los problemas se dejan en la casa, e incluso cuando entras a la casa los problemas del trabajo se dejan en el trabajo. Sí, en el trabajo. Digo, cuántas cosas que vamos cargando, que vamos incorporando de lo que debiera ser o lo que tal vez desde... Bueno, decimos de nuestro núcleo duro, de nuestras creencias, de nuestros padres, de nuestras familias, o tal vez de esas experiencias que hemos ido incorporando van sumando. Ahora, el desafío es empezar a hacerlo de un modo más consciente. ¿Cómo podemos hacerlo? Claro, totalmente. Un líder es una persona que primero se mira a sí mismo, ¿no? Se observa, se reconoce, toma conciencia desde dónde lidera, desde qué creencias, en esto que vos traías recién, desde qué creencias lidera, desde un rol duro, desde el ego, desde su propia interpretación de cómo deberían ser las cosas, o busca espacios para conversar con el otro, para escucharlo y desde ese lugar crear juntos. Y yo creo que ahí cuando empezamos a conversar, escuchamos al otro y entendemos la diversidad, ¿no? Él piensa de una manera, yo pienso de otra. Este es el objetivo, ¿cómo vamos a trabajar juntos para que el objetivo se logre? Creo que eso es muy importante, saber hacia dónde vamos. Y el líder es esa persona que se reconoce líder y que de alguna manera ya se miró, ya entendió cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y desde ese lugar acompaña a otros, ¿no? Qué bueno poder identificar esas debilidades para de alguna manera también potenciarles y, no sé, pienso de mi juicio que el empleado en este caso vea que es un ser humano igual y pienso también en esas aspiraciones de ese empleado que muchas veces se achica y piensa que no hay nada más dentro del espacio en el que está inserto. ¿Cómo trasladamos ese liderazgo a usted, señora, que está cocinando hoy y que tiene un montón de sueños por cumplir, pero que no se anima a dar ese paso porque ya tiene determinada edad, porque, no sé, por X cosa que le pasó? Digo, empezamos con un montón de cosas, a hacer una lista de los por qué no. Todos podemos liderar. Totalmente. Y que esto que traías me conecta directamente con la palabra protagonistas, ¿no? Es salirse de esa víctima, yo no puedo, esto no es para mí, yo no nací para esto, yo solamente estoy para, no sé, para la tarea doméstica o estoy para hacer esta tarea que se me asignó y no puedo aspirar a más. Y que de alguna manera es como interpretarnos como una víctima de las circunstancias, esto es lo que me toca. Pero en realidad decimos que una persona protagonista es aquella que se reconoce valiosa y que desde ese lugar hace que las cosas pasen, entendiendo que ese camino va a tener sus desafíos, va a tener sus obstáculos que superar, ¿no? Pero víctima es quedarse ahí en el lugar esperando que las cosas sean diferentes y haciendo más de lo mismo. En lugar que el rol de protagonista, decir, che, yo elijo conscientemente lo que quiero y hago que pase, sabiendo que incluso los resultados no están garantizados, pero yo me voy a relacionar con esos resultados desde un lugar de poder, de decir, bueno, ¿qué más tengo que aprender para lograrlo, ¿no?
Interesante esta mirada, y lo decía y ponía el ejemplo del ama de casa porque son por allí con las personas con las que me encuentro cada vez que voy a alguna comunidad, a algún lugar, y son las primeras que vienen a saludar y empiezan a mostrar y a decirme esto, bueno, sí, pero no, porque yo, que los chicos, que la casa, que el marido. Y por allí empiezan automáticamente a decir la lista de los pendientes. ¿Y por qué tienen que ser pendientes, no? ¿Cómo hacemos para salirnos de ese paradigma y decir, bueno, a partir de ahora yo voy a empezar a cumplir mis sueños porque son míos y yo decido llevarlos adelante sabiendo que tal vez no van a ser, como decía recién, como esperaba, o tal vez el proceso no va a ser tan rápido, es todo un desafío. Claro, digo, todos, ¿qué cosa no es un desafío? Sí. La verdad que sí, sí es un desafío, pero bueno, detrás, digo, del otro lado del miedo, del otro lado de la mirada del cómo me van a ver o qué van a pensar de mí o la buena madre, la mala madre, viste todas esas creencias sobre cómo deberíamos ser. Detrás de todo eso está justamente el ser protagonistas, el hacer que las cosas pasen, que mis sueños son míos, son válidos, pero soy yo el responsable de llevarlos adelante, que no va a venir nadie a verme, a descubrirme, decir, uy, vos sos talentoso. No, tiene que ser algo que empiece por mí, en lo que yo creo de mí mismo. Y creo que ahí el desafío es poder ser consciente de eso, ser consciente de tus talentos, de tus habilidades, de las cosas que te gustan, de las que te apasionan. Y por ahí no es tan fácil, digamos, verlo por sí mismo porque venimos como en cierto automático y tenemos sesgos, ¿no? De cómo nos vemos y cómo nos interpretamos, y creo que ahí es donde un poco, bueno, nuestra labor como coaches es traer a la luz, a la conciencia, todas esas fortalezas, nuestras capacidades, y desde ese lugar incluso empoderarnos más, potenciar nuestras habilidades para poder, bueno, ir en busca de nuestros sueños. ¿Y cómo comenzó tu proceso de transformación? Yo era una gran víctima. Yo, la verdad que tuve un gran desafío de salirme de ese lugar, ¿no? Las circunstancias son más grandes que mis capacidades. Pero bueno, di el paso, o sea, siempre supe que había algo más para mí. No podía ser que esto, solo que cuando miraba mi vida, decía, esto no puede ser lo único que hay para mí. Y bueno, transité un camino de mucho aprendizaje. No lo hice sola, claramente lo empecé cuando comencé la carrera de coaching. Me dio muchas herramientas, me dio un propósito. Yo no sabía para qué había venido a este mundo y encontré mi propósito en el servicio, ¿no? En servir a otros, pero no desde dar, ¿viste? Como la ayuda, sino servir al otro dándole herramientas, acompañándolos a expandir su potencial, a que crean que son capaces y que se pueden superar los obstáculos o las historias o lo que te tocó en la vida. Vos podés elegir que pase diferente. Sabiendo que siempre hay un costo que pagar, ¿no? Que es el aprendizaje es incómodo, superar los obstáculos de alguna manera genera cierta incomodidad, pero después de la incomodidad viene el disfrute, ¿no? De todo lo que significa vivir con propósito. Absolutamente, sí, absolutamente digo y me hago cargo. Pensaba en esto que decías, fui una gran víctima, digo, cuánto trabajo desde observarse y el darse cuenta desde allí hasta llegar a convertirse o a ir generando esta transformación. Claudia, ¿de qué manera podemos ir dándonos cuenta cuáles son esas alarmas de alguna manera que nos invitan a dar ese paso? Yo creo que la mayor alarma que puedo observar y que es la que más escucho cuando las personas conversan conmigo y a las personas que entreno es la insatisfacción.
O sea, si hay algo en tu vida que estás mirando y que te hace sentir insatisfecho, creo que esa es la alarma más poderosa que podemos tener, ¿no? Si esto no me satisface, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para que sea diferente? Creo que esa es la más importante. Es una de las tantas, tal vez vos tenés otras y seguramente vas a ir encontrando a lo largo de las preguntas que te vayas realizando, que es un poco la forma en que coaching va acompañándote en este proceso de transformación. Te decía que hay una escuela que te certifica internacionalmente y tal vez no querés ser coach, pero tal vez sí encuentres herramientas para vos, para tu vida, para tu familia y que empiece como a contagiarse ese bienestar que es tal vez el que estás buscando y hasta ahora no encontrabas respuesta, no veías la forma en cómo hacerlo. Contame sobre ECOA. Bueno, ECOA es una escuela maravillosa de la que pues, me siento honrada de ser parte, no solamente porque me entrené, sino porque además puedo portar la bandera, ¿no? del servicio y de inspirar a otros. Es un lugar que amo, donde soy muy feliz. Y ECOA, bueno, tiene este programa que, enlazando un poco todo lo que venimos conversando, el primer año es un gran paso. Si bien las personas no desean ser coaches, el primer año es un hermoso espacio para trabajar de manera intrapersonal, porque todas las herramientas que vamos viendo, digamos, abordamos 3 dominios: lenguaje, cuerpo y emociones, porque como decíamos esto, no nos podemos disociar, somos como un gran todo. Entonces trabajamos, digamos, herramientas lingüísticas, emocionales, abordajes corporales y desde ese lugar, digamos, expandimos el potencial interior de cada persona y se hace todo ese trabajo intrapersonal. Y después, en el segundo año, se sigue trabajando a nivel intrapersonal, pero ya empezamos a trabajar en el dominio de la ética, de la relación con el otro, porque esto de liderar e inspirar a otros tiene mucho que ver con coaching, porque nosotros en el espacio de sesiones, de práctica, tenemos una conversación donde el otro viene con algo que desea y no está pudiendo lograr. Entonces el coach lo acompaña para que vea, bueno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que le está impidiendo lograr el resultado que quiere y salir como de ese modo automático y empezar a elegir con conciencia. Y ahí empieza a conectarse con su poder personal y desde ese lugar accionar, ¿no? Para lograr los resultados. Creo que un poco eso es lo que vamos desarrollando en la carrera. Y vamos a ir desarrollando más temas que tienen que ver con justamente la propuesta de ECOA, con la propuesta de la carrera de coaching ontológico profesional. Hablamos de líder, del concepto y lo pusimos como en distintos espacios. Hablamos trajiste la figura del protagonista, pero esto suena hermoso. Hay alguien más que aparece en escena y que lo estoy relacionando con otras de mis profesiones, que tiene que ver con el antagonista. Viene este antagonista que en los cuentos es el que viene a impedir que el protagonista logre su objetivo, es el que viene a generar todo el revuelo en la historia narrativa. Y que muchas veces no es ni el clima, ni es el villano que todos conocemos, sino que a veces somos nosotros mismos, son nuestras cuestiones internas, los miedos, el qué dirán, lo que decías, las creencias. Bueno, es importante tener una conversación sobre eso para, tal vez desde esa, que sea la punta del ovillo para la transformación. Sí, mientras lo ibas trayendo, se me disparaba la palabra así, ego. Es nuestro ego, es el que nos dice, pero no hablo del ego del que se quiere mostrar, o sea, no estamos hablando de egocentrismo, sino de esa conversación. El ego es una conversación de nosotros con nosotros mismos. Esa conversación tiene una base de operaciones y que es la base del miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere nuestro ego? Que sobrevivas, ¿viste? Que te quedes acá en la zona de confort, que no es tan confortable, pero que te quedes acá, porque todo lo que sea incierto
como vive en el miedo, le da miedo. Entonces te dice, no, quédate acá que mejor no hagas esto porque no sabes cómo te puede ir, y te va llenando de conversaciones de no posibilidad justamente. Entonces, ¿podemos vivir sin ego? No, no es posible, lo tenemos, pero sí nosotros podemos decir, bueno, entiendo que esta conversación que tengo es desde el miedo, es desde mi ego, pero como yo elijo conscientemente ser protagonista, hacer que las cosas pasen, lo voy a hacer aún con miedo, ¿sí? Porque el miedo es esa conversación de que los desafíos son más grandes que mis posibilidades. Pero cuando conectamos con nuestros recursos, con nuestras fortalezas, con la red de relaciones que tenemos, nuestra capacidad de poder aumenta. Entonces creo que ahí hay un gran camino para llegar a los resultados que queremos. Un gran camino que podés empezar en ECOA, esta maravillosa escuela, como te decía, con certificación internacional. Siempre es muy necesario cuando vamos a preguntar sobre alguna capacitación, ver también el impacto, el programa, ver que realmente sea lo que estamos buscando. Por allí nos arrebatamos y está bueno esto de poder conectar a conciencia con lo que realmente queremos. Desde que inicié esta propuesta, líderes y protagonistas, verán ustedes el comienzo del programa, esas palabras sueltas. Bueno, hoy le pusimos un poquito más de contenido y estoy muy feliz por eso. Claudia, gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme, un placer. Claudia Rodríguez, coach ontológico profesional, coach organizacional y ejecutivo. En nuestro programa Desde ECOA empezamos a hablar de coaching ontológico y empezamos a hablar de cómo vos podés transformar tu vida. Y no es una frase hecha, es algo que va a implicar tu compromiso, pero también tu acción. Vamos a la pausa, ya volvemos.